Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información y programación que tenemos disponible para todos ustedes del Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial que nos va a platicar sobre la perspectiva de género. Y pues bueno, nosotros tenemos entendido que la legislación en materia de igualdad entre hombres y mujeres advierte que la perspectiva de género permite identificar, cuestionarnos y valorar la discriminación, estos contextos de desigualdad y de exclusión que han sufrido las mujeres desde una perspectiva histórica en comparación con los hombres, y que realmente esta diferencia solamente atiende una cuestión estructural y mental, porque realmente las diferencias biológicas, pues bueno, nos permiten advertir que todas y todos tenemos habilidades y capacidades positivas para desarrollarnos en nuestro entorno, y que también, bueno, se tienen que tomar acciones para emprender perspectivas de género, condiciones de cambio para avanzar a la construcción de una igualdad de género. Pero en este tema nos va a platicar más a fondo nuestra querida invitada, quien es Victoria Cabrera. Ella estudió publicidad, relaciones públicas en la Universidad Veracruzana, ha colaborado en equipos de diferentes eventos culturales, cinematográficos, como la actual Muestra Internacional de Cine Independiente. Este festival, bueno, pues realmente aborda muchos temas, como lo es la perspectiva de género, y ella nos va a platicar sobre el tema. Querida Victoria, bienvenida a Luchando por la Justicia del IME Radio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jessica, por la invitación y el espacio para platicarles un poquito del proyecto. Platícanos ¿de qué va este proyecto y cómo se aborda estos temas tan interesantes como son la perspectiva de género? ¿Qué acciones y vaya, cómo poder garantizar los derechos de las mujeres en términos generales y de manera más concreta en el país? Pues sí, la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, MICGénero, nació en el año 2011 con la intención de acercar los estudios de género y los derechos humanos, los feminismos, a un público que puede o que no puede estar familiarizado a través de el cine. Y pues la verdad es que es un proyecto muy bonito porque justamente tomamos el cine como una herramienta didáctica que nos permite acercarnos justamente a estos contenidos que muchas veces se quedan y se habían quedado en ese entonces en la academia, muy teorizados, difíciles a lo mejor de acercarse. Pero bueno, el cine, al ser una herramienta audiovisual, concreta muy fácilmente, o bueno, de una manera más sencilla, estos temas que a veces suelen ser pesados y que nos dan un poquito como de miedo acercarnos. Y entonces a través del cine lo que pretendemos es que podamos entender y empatizar con estas situaciones que vivimos en general en toda la sociedad. Y justamente, bueno, realmente no, muchas personas, incluso ya sean servidores públicos, agrupaciones de la sociedad civil, vaya, diversos sectores de la población, no estamos tan involucrados y tan inmersos en esta perspectiva de género, en abordar temas que son de carácter primordial y temas que realmente nos atañen a todos, problemáticas que enfrentamos como mujeres, pero realmente que no son visibles. Y entonces, ¿cómo poder hacer visible esto que no se platica, que no se habla, que no se verbaliza, que no se ve? Sí, pues justamente cuando nos referimos a cine con perspectiva de género, estamos hablando de algo bastante diverso y complejo. Intentamos que sea aquel cine que denuncia y que visibiliza a través de diferentes herramientas como pueden ser la estética, la forma, el contenido, su narrativa, que nos enseñe las desigualdades generadas a partir de los roles y de las convenciones sociales que se les suelen asignar a los hombres, a las mujeres, e inclusive a los estereotipos que también tienen la comunidad LGBT
¿sabes? Y sobre todo porque estamos inmersos e inmersas en un sistema heteronormativo de sexo y género, ¿no? De esta forma, pues se provoca pues, que tengamos una mirada y una lectura muy atenta a diferentes filmes y películas sobre realidades que a veces escapan de las normas sexuales, raciales, etarias, es decir, de la edad, de la clase y de la etnia que se nos impone desde la sociedad. En este contexto, querida Victoria, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de cómo este cine o con perspectiva de género puede visibilizar los derechos de la diversidad sexual, de las niñas, las adolescencias, las juventudes, la niñez o las mujeres en general? ¿Cómo este cine transmite estas ideas? No sé, a través de alguna película, algún ejemplo en específico. Sí, pues durante todos estos años hemos tenido muchas películas que justamente, muchas son documentales, otras son ficciones, pero que bueno, hay temas que son urgentes revisar en la sociedad, no sé, o sea, temas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, que por ejemplo es una de las secciones que tenemos, y donde se abordan justamente estos temas que son urgentes en general en toda la población, pero en la población de las mujeres y de la diversidad sexogenérica, porque son las poblaciones que pues sufren más desigualdades. Entonces, por ejemplo, este año tenemos una película peruana que se llama Autoerótica, que nos narra la historia de unas adolescentes que pues están descubriendo su sexualidad y se están descubriendo como seres sexuales en una libertad que todas y todos deberíamos de tener. Y se enfrentan a una situación que tiene que ver con la falta de educación sexual justamente. Y bueno, hay un embarazo no deseado y después está y viene el tema de poder acceder a un aborto seguro. Entonces, en este caso, pues creo que nos está reflejando una situación y una realidad que viven muchas mujeres y muchas chavitas adolescentes que por carecer de información sobre sus derechos sexuales y reproductivos justamente, pues se ven en estas situaciones que a veces se suelen complicar, ¿no? Entonces, de esta forma, intentamos que al mostrar las películas y estos temas, pues vayamos en primera instancia conociéndolos, ¿no? O sea, como una de las primeras cosas que nos gusta es que podamos entender que existen estos conceptos, que existen estos temas y dialogarlos entre sociedad, ¿no? También la experiencia colectiva que nos da ver una película en una sala con estos temas muchas veces genera reacciones en el público y eso es lo que nos gusta, ¿no? Que se genere un diálogo a través de la proyección de las películas que seleccionamos en mi género. Este tema está muy interesante, Victoria, porque nos invitas a la reflexión y también me hace preguntarte, ¿has visto que la proyección de esta redistribución equitativa de actividades entre hombres y mujeres o alguna valoración de los derechos de la diversidad sexual genere tabú en la audiencia? Sí, definitivamente. Siempre, pues mira, siempre hay un público bastante diverso, ¿no? O sea, desde si lo clasificamos por la edad, por la clase, por la zona en donde está ubicada a veces la sede, pues nos podemos a veces dar cuenta que son públicos diferentes, ¿no? Y muchas veces, pues sí, las reacciones son igualmente diferentes. No siempre se toman desde el punto de vista de la curiosidad y de la apertura a los temas y muchas veces más bien se repele desde el prejuicio. Entonces, digo, se acercan desde el prejuicio y suele pasar mucho que también, o sea, tenemos como reacciones como no tan agradables, pero bueno, creo que es parte de justamente el que se generen esos espacios y que existan estas plataformas para poder dialogar y hablarlos, porque entre más los hablemos, más nos damos cuenta que existen, no los estamos de alguna manera censurando y eso, creo que estar en contacto con los temas y aunque sean estas experiencias a veces no tan agradables o que vienen del prejuicio, pues muchas veces nos dan cuenta que todavía hay mucho que hablar y mucho que reflexionar.
Es maravilloso que existan estas áreas o esta forma de transmitir el conocimiento de manera lúdica, sobre todo para modificar ciertas estructuras sociales, estos mecanismos, estas reglas o prácticas que se nos han ido transmitiendo de generación en generación y que han producido valores que producen y reproducen la desigualdad, no solamente entre hombres y mujeres, sino también con personas adultas mayores, con personas de la diversidad sexual, personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas. Y qué maravilla que a través del cine y de ciertas películas se puedan tocar y visibilizar y platicar estos temas como es el aborto, cuando nos platicaba sobre esta película, y que en algunos casos también son documentales, que me parece también muy enriquecedor que se tengan un poco más de datos duros en la materia para, erradicar estos tabús, estos ejercicios que tenemos desde una falsa concepción y que nos invitan a reflexionar sobre los derechos que tenemos todas y todos. Pero que, Victoria, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadanas 660. No le cambien y regresamos en breve. Estamos con Victoria platicando sobre perspectiva de género y cómo abordarlo a través de diversos elementos como es el cine. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadanas 660, todas las voces. Como les comentaba, les invito a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todos ustedes, e invitarles a escucharnos todos los viernes a las 12 horas por amplitud modulada. Y como les platicaba en la primera parte de este programa, tenemos como invitada a Victoria Cabrera, quien nos está platicando sobre la perspectiva de género dentro de esta muestra internacional de cine independiente. Y queda, Victoria, dentro de esta programación con perspectiva de género, ¿cuáles son los rubros que abordan? Pues mira, siempre intentamos entender que los estudios de género y que los feminismos pues abarcan diferentes agendas, ¿no? No son particulares, dependen mucho de los contextos y de las latitudes desde donde se miren. Y entonces, cuando entendemos esto, pues se nos abre un gran abanico de posibilidades y de problemáticas. Y entonces cada año intentamos que existan estas categorías de programación en nuestra selección oficial, que de alguna forma pues son representativas de o sea, hay muchas trincheras, pero que van representando temas y líneas de investigaciones que pues son interesantes ver justo a través de la perspectiva de género y que no pertenecen a un solo grupo. Entonces, por ejemplo, tenemos, te voy a nombrar las 12 secciones, que son movilidad humana y migración, derechos sexuales y reproductivos, ecofeminismos, etarismo y relaciones intergeneracionales, disonancias, encierros y reclusión, versus media, que tiene que ver con los medios de comunicación, resiliencia, cuerpo atlético, minoridades en foco, queer y posporno, y también tenemos infancias y derechos humanos. Entonces, todos estos temas pues son interesantes porque son temas que pues, nos pueden cruzar a todas y a todos y a todes. Entonces, no nos limitan a un solo grupo en particular, porque a veces eso justamente nos ata un poco de las manos a nivel programación y de curaduría para encontrar películas, porque no siempre hay de todo todos los años. Pero estos temas están en muchos lados y son temas que pues nos parecen interesantes atravesarlos por la perspectiva de género. Oye, Victoria, ¿nos podrías platicar, por ejemplo, darnos otras películas o otros documentales que aborden estos otros temas, por los que tú consideres más importantes? Sí, pues mira, este año tenemos varias películas que están, bueno, son 24 filmes que integran la selección oficial, y este año tenemos una programación bastante diversa,
Por ejemplo, tenemos una película que estamos presentando en colaboración con un festival de cine internacional que justamente está enfocado a darle voz a los derechos humanos. Y es un documental que se llama Satan Apes, Sex Revolution and Islam, y nos narra la historia de una abogada turco-alemana, feminista y una de las primeras mujeres imanes de Europa que lucha por la revolución sexual dentro del Islam. Entonces, pues imagínate ese tema que es tan controversial en esas latitudes, pues nos da como pues mucha data de cómo fue que ella ha estado como transitando en este tema, cómo ha sufrido diferentes violencias, amenazas de muerte y que ahora mismo tiene que vivir bajo protección policial constante. Entonces, la verdad es que pues eso nos da cuenta que a pesar de que creamos que tenemos mucha libertad en el mundo, realmente no la hay, porque siempre hay sectores que están oprimiendo y que no dejan que tengamos libertad y que cada quien viva su vida pues con estas decisiones libres. Y que realmente, como bien nos comentas, esta libertad de poder tener una perspectiva, unas decisiones, tomar decisiones de manera libre, de manera consciente, de manera racional y de manera también inclusiva en todos los espacios, no solamente en lo que podría verse como un tema de agenda de género, sino también en otros temas que pueden salir de este contexto que es destinado para las mujeres o para las juventudes o para la niñez, ¿no? Que realmente la voz de todas y todos es muy importante. Por cuanto a estas inclusión como de estas cuestiones financieras, ¿también hay alguna cuestión que podamos abordar en este contexto? Como tal, una película que hable específicamente de este tema, no, pero sí este año tuvimos una retrospectiva dedicada a Mai Zetterling, que es una directora sueca que empezó en los años 60, que en su momento ella no se autodenominaba feminista, pero definitivamente tiene mucho contenido de los feminismos y que es muy importante y por eso la estamos retomando este año, porque justamente ella siempre se estaba cuestionando como estos roles y estas diferencias heteronormativas entre los hombres y las mujeres y cómo deambulaban y cómo convivían en la sociedad. Entonces, justamente la película con la que abrimos, que se llama Flicorna, se traduce como Las Chicas, es una película que en su momento causó pues sí, como mucho repele en la sociedad. La crítica cinematográfica no la tomó nada bien, porque justamente era una mujer poniendo sobre la mesa y en pantalla pues estas desigualdades que nos aquejan y que, bueno, más bien que aquejaban en ese entonces, en 1968, pero que todavía están vigentes. Entonces, justo la participación, cómo es que son los roles en una pareja de esposo y esposa, cómo cuidan a los niños, cómo son las relaciones, pues sí, como sexuales. Entonces, definitivamente pues se cuestiona como esta participación de la mujer en la sociedad. Y que realmente el 68 podríamos pensarlo que tiene más de 5 décadas, pero la realidad es que todavía seguimos con ciertos temas que nos arrastran y tan es así que, bueno, en esa época fue cuando se empezó a visibilizar más la participación de las mujeres en espacios de liderazgo público y que lamentablemente estos roles al interior del hogar, ya sabes, el estereotipar o poner como si fuera una función inherente a las mujeres el atender en cuestiones del hogar, en estar al pendiente de los hombres de la familia, etcétera, bueno, se siguen repercutiendo y qué importante advertir que este contexto histórico, a pesar de más de 5 décadas, seguimos repitiéndolo y que existen todavía y que ojalá esto pueda visibilizar y contextualizar a todas las personas que lo puedan ver, que esto debe ir cambiando, que tiene que ir transitando y evolucionando para una igualdad no solamente de derechos, sino también de posibilidades en todos los aspectos de la vida de las personas. Oye, justamente Victoria, hablabas de un tema que me pareció bien interesante.
los feminismos, porque luego no nos queda muy claro qué es este tema de los feminismos. Platícanos un poquito de esto. Pues sí, fíjate que para empezar me gustaría decir que hablo en plural cuando digo feminismos y no solamente feminismo, porque hay que entender que los feminismos son diversos, son muchos y justamente dependen mucho de el contexto y ahora sí que de la posición geográfica en la que estés. Entonces, cuando entendemos que en general los feminismos hay que verlo como un movimiento político, social, este, pues académico también, económico, cultural, en general de muchos aspectos de la sociedad, que de alguna forma busca crear la conciencia y condiciones para transformar relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas de todos los géneros, no solamente de las mujeres, y pues intenta justamente eliminar la discriminación y la violencia a los grupos que históricamente han estado en situaciones de desigualdad. Entonces, pues para nosotros este concepto es muy importante porque está ligado definitivamente a la perspectiva de género. Entonces, eh, por eso nos gusta hablar de feminismos, porque sabemos que no solo hay uno y que depende mucho de quién, desde dónde hablen, ¿no? Su posición de raza, la etnia, su posición social, económica, pues varían los contextos y las formas de ver y acercarnos a diferentes temas. Entonces, por eso nos gusta hablar de feminismos en plural. En este punto, Victoria, ¿qué opinión te merece el tema de los aliados? Que existan no solamente mujeres involucradas en estos feminismos, que también existan aliados como pueden ser los hombres. Pues yo creo que justamente es integrar a todos los sectores de la población y de la sociedad, pues que son claves, porque no podemos funcionar sin que las demás personas, en este caso los hombres, quienes justamente han tenido la ventaja histórica de tener pues más poder, más oportunidades, se involucren, porque mientras ellos no asuman y reconozcan que existen estas diferencias, pues no hay forma de crear conciencia y de que las cosas cambien. Entonces, es súper importante que todas las personas en la sociedad podamos integrarnos a estos movimientos. Cada uno y cada una y cada une desde la trinchera que le corresponde, pero sí, definitivamente es súper importante que todos y todas nos integremos. Pues qué reto tan más grande tiene la muestra internacional de cine con perspectiva de género, que es eliminar estos prejuicios, estas resistencias que aún existen y que también involucran la incorporación de la perspectiva de género para poder entender estos alcances y las posibilidades, los retos y los avances que trae consigo la implementación de esta perspectiva para un sano desarrollo, no solamente de las mujeres, sino también de todo un país. Querida Victoria, se nos está acabando el tiempo aquí en Ciudadanas 660, todas las voces, y quisiera pedirte que nos des tus redes sociales, cómo podemos contactarles. Claro que sí, nos encuentran en nuestra página web que es www.miggenero.com. Hasta el 8 de septiembre todavía vamos a tener disponibles cortometrajes y algunas películas que forman parte de la selección oficial del Tour 2022 de Mi Género. Está un micrositio que se llama Mi Género TV, es muy fácil registrarse, nada más ponen su mail, crean una contraseña y acceden como a esta plataforma para ver películas en línea. Y también nos pueden seguir en redes sociales, estamos tanto en Facebook, Twitter e Instagram como @micgénero, MIC género. Entonces, tenemos entendido que el acceso a esta plataforma, a este cine con perspectiva de género, es gratuito. Sí, definitivamente. Intentamos que el proyecto pues sea accesible para todo el mundo y en este caso no se cobra ninguna suscripción ni tienen costo las películas que están en esa plataforma. Bueno, pues ahí tenemos toda la información y qué maravilla que podamos tener este acceso a documentales, a información de primera mano, a una selección
exhaustiva, me imagino, también de las películas que van de transmitirse en este cine con perspectiva de género. Y te agradezco mucho, querida Victoria, que hayas colaborado para el Imer Radio en este proyecto tan interesante como es la Muestra Internacional de Cine Independiente con Perspectiva de Género. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana Todas las Voces. Invitarlos nuevamente a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todos ustedes. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena para visibilizar a todas las mujeres indígenas originarias que dieron su vida por sus familias y a las que se entregaron con plena convicción luchando por sus ideales. Las mujeres indígenas enfrentan múltiples desafíos pues desempeñan un papel destacado en el mantenimiento de la diversidad cultural y de la biodiversidad del mundo. El origen del Día Internacional de la Mujer Indígena está vinculado al encuentro entre organizaciones y movimientos de América, en razón de que una mujer valiente se opuso a la opresión de los conquistadores causada por el racismo de los colonizadores españoles y del clero. Se trata de Bartolina Sisa, quien fue asesinada el 5 de septiembre de 1782. Hoy las mujeres indígenas de todas las latitudes se mantienen alertas para defender a la madre tierra y sus recursos naturales. Sin embargo, también pelean por su derecho a retener los saberes que les han sido transmitidos generación tras generación. En México se conmemora por primera vez en 1983. Esta fecha habla de cultura y raíces profundas, así como su reclamación por la participación plena en la toma de decisiones económicas, políticas y sociales del país. Entre la población indígena en México existen 7.382.785 personas mayores de 3 años de edad hablantes de lenguas indígenas, que representan 6.5% de la población de ese grupo de edad. Entre los hablantes de lenguas indígenas, 3.786.673 son mujeres, 51.3%, y 3.596.112 son hombres, 48.7%. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.